¿Cuál es la magnitud de la situación que estamos viviendo desde su perspectiva, embajador? La verdad es que llevamos ya años, no meses, años advirtiendo de que esto iba a llegar, de que esta situación, de que la situación es insostenible, sobre todo en la Franja de Gaza, que es una franja de territorio de 365 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2.200.000 personas. Es la zona con más densidad humana de población del mundo. Y está siendo bloqueada, cercada por el ejército israelí desde hace 16 años. Es la cárcel más grande del mundo. Nadie puede entrar ni salir sin el permiso de las autoridades militares israelíes. ¿Cuál es la magnitud de la situación que estamos viviendo desde su perspectiva, embajador? La verdad es que llevamos ya años, no meses, años advirtiendo de que esto iba a llegar, de que esta situación, de que la situación es insostenible, sobre todo en la Franja de Gaza, que es una franja de territorio de 365 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2.200.000 personas. Es la zona con más densidad humana de población del mundo. Y está siendo bloqueada, cercada por el ejército israelí desde hace 16 años. Es la cárcel más grande del mundo. Nadie puede entrar ni salir sin el permiso de las autoridades militares israelíes. A ver, uno de los principales protagonistas, y como por eso yo en un principio le decía, veamos un poco la magnitud, porque esto traza aspectos meramente históricos, ya usted bien lo planteaba, embajador. Pero este grupo de resistencia palestino conocido como Hamas, en algún momento también es objeto de críticas, incluso por parte de palestinos que consideran de que se aprovecha para utilizarlos como escudos humanos frente a lograr sus objetivos de carácter militar. Estos son los medios de comunicación muchas veces occidentales que lo describen así. No es así. Hamas, yo soy el embajador de Palestina, yo no soy ni el embajador ni el portavoz de Hamas, soy el embajador del gobierno de Palestina, del pueblo palestino aquí en El Salvador, con mucho orgullo. Hamas existe desde el año 87. 87. Nada más. La ocupación israelí en Palestina lleva desde 1948, 75 años. Entonces, Hamas es consecuencia de esta ocupación, igual que el resto de organizaciones, milicias y partidos políticos palestinos son consecuencia de la ocupación. Muchas veces hablamos de lo que está ocurriendo hoy, ayer, el sábado, esa tremenda ofensiva que ha hecho Hamas contra territorio palestino ocupado, que para nosotros lo es, y se olvida hablar de 75 años. Estamos hablando de 3 días, lo tremendo que es y lo duro que es y lo difícil que es y lo costoso en vidas humanas y de víctimas que es, y nos olvidamos de un sufrimiento de 75 años. ¿Cuál es su opinión con relación también a la postura del país? El presidente de la República emitió un comunicado en la cual hizo su condena. Voy a tratar la manera de que nuestro equipo de producción lo ponga para conocer algunos aspectos que sin duda alguna usted ya los tiene de primera mano, ¿verdad? En la cual pues dice que como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo que mejor que lo que podía pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros... Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. El gobierno palestino, las embajadas que tenemos en todo el mundo, estamos haciendo seguimiento también a las reacciones internacionales de lo que está ocurriendo. Hay cosas que compartimos, otras no compartimos, otras las entendemos, otras no. Pero no quiero entrar... el señor presidente, que me merece todo el respeto, puede hacer el comentario o el tuit que él quiera hacer, está en su pleno derecho, pero nosotros también es bueno que escuche nuestra versión. Y aquí lo vuelvo a reiterar, no estoy defendiendo a Hamas, estoy defendiendo a mi pueblo que lleva 75 años bajo ocupación. Entonces, ha habido muchos tweets y muchos comentarios y muchas declaraciones por parte de otros gobiernos donde apoyan la resistencia del pueblo palestino y la lucha del pueblo palestino. A lo mejor no de esta manera, pero apoyan. Es el legítimo a la autodefensa, a la resistencia, es un derecho reconocido por Naciones Unidas y por toda
por toda la moralidad y la legalidad internacional. No lo hemos descubierto nosotros. Francia fue ocupada por los nazis y resistieron. Ustedes fueron colonia durante más de 400 años y luego se obtuvieron hace más de 200 años su independencia. Todos los pueblos que han estado bajo ocupación tienen derecho a defenderse, a resistir y a solicitar, pedir, proclamar su autodeterminación, su independencia. Y esto lo estamos haciendo nosotros. Quizás no estamos de acuerdo, como gobierno palestino, como autoridad palestina, con los métodos que utiliza Hamás. Porque a veces la gente civil, la población civil, la gente inocente y sobre todo los más vulnerables, mujeres, niños, ancianos, son los que pagan las consecuencias de todo esto. Pero sí tenemos todo el derecho del mundo a resistir y a luchar por nuestros derechos. No estamos pidiendo la luna, como se ha dicho, estamos pidiendo tener un Estado palestino al lado del Estado de Israel. ¿Ustedes de alguna manera como gobierno palestino se desligan del método, la actuación, de la forma en cómo Hamás entonces actúa para defender esa... Correcto. Nosotros apostamos y pedimos incluso a nuestra población realizar la resistencia pacífica contra la ocupación, cosa que estamos haciendo en Cisjordania y que nos encontramos de parte del ejército israelí. Estos 2 días ha habido 21 muertos palestinos en Cisjordania, estamos lejos de Gaza, 21 muertos. Cada día son enterrados 6 o 7 jóvenes palestinos que su único testigo, su único crimen es tirar piedras a los jeeps militares israelíes que penetran y entran en sus pueblos y aldeas. Y esto lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros creemos y estamos convencidos de que la paz solo puede llegar a través de las negociaciones, a través de sentarse en una mesa, negociar, entenderse con la otra parte. Les recuerdo que en Europa hace menos de un siglo ha habido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, donde hubo más de 60 millones de muertos. Y hoy en la Unión Europea no hay ni fronteras, se entienden, se sientan, colaboran, trabajan todos juntos. ¿Por qué no podemos llegar a esto también con nuestros vecinos israelíes? Pero tiene que haber un liderazgo en la parte israelí convencido de esto, con mucha fe en la paz y trabajar por ello. Y lo hubo. Aquí quiero recordar a Rabin, que fue primer ministro israelí, que fue asesinado por un militante del Likud, por un militante israelí, porque Rabin apostó por la paz y quería y firmó la paz con los palestinos. Lamentablemente hay una gran parte de la sociedad israelí que cada vez es más radical, más extremista y no cree en la paz. Y como le he dicho antes, no creen nuestra existencia, ¿no?, que es lo más peligroso del mundo. Y somos más de 8 millones de palestinos, de almas palestinas, dentro del territorio palestino. Nosotros hemos aceptado, más concesiones no podemos hacer, hemos aceptado un Estado palestino en el 22% de nuestra tierra. Imagínese usted que mañana, Dios no lo quiera, que haya algo en El Salvador o en cualquier país y que la población acepte solo el 22% de lo suyo y diga, venga, quiero vivir en paz, quiero que las nuevas generaciones ya vivan en paz y se olviden de guerras y de conflictos y de sangre. Nosotros hemos aceptado esto y ni siquiera Israel nos permite establecer nuestro Estado en este 22% de la Palestina histórica. No tenemos aeropuerto, no tenemos puertos, no tenemos ninguna infraestructura de Estado, no podemos recibir a nuestros visitantes, solo tiene que ser a través de los aeropuertos israelíes. Estamos bajo ocupación. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? Embajador, en este conflicto hay quienes piensan que hay 2 actores que me gustaría conocer su opinión. Por un lado Irán y por otro lado Estados Unidos. ¿Irán está financiando este grupo? Irán financia y apoya a Hamás. A Hamás, cosa que a nosotros, al gobierno palestino, no nos gusta, pero Hamás al final es una organización política militar palestina. Tienen sus relaciones y tienen sus ramificaciones en el mundo. Lo peor es Estados Unidos. Estados Unidos apoya incondicionalmente al Estado de Israel. Ayer mismo el presidente Biden dio una ayuda de 8.000 millones de dólares en armas y en seres para la guerra al Estado de Israel. Ayer mismo, en su discurso. Un portaaviones de los más grandes que tiene Estados Unidos en el Mediterráneo ya se está dirigiendo a las costas de Israel para apoyar logísticamente al Estado de Israel por si es atacado por otros terceros países. Entonces, no es neutral Estados Unidos, que fue
fue el artífice, digamos, de este proceso de paz, de estas negociaciones entre palestinos e israelíes, pero al final, si no es neutral y no está a la misma distancia de las dos partes, no puede haber paz. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Este apoyo incondicional por parte de Estados Unidos a Israel ha debilitado este proceso de paz, y en ningún momento Estados Unidos dio un golpe en la mesa y obligó a Israel a aplicar y a ejecutar lo que ha firmado. Y así estamos. Nosotros ya hemos perdido, la verdad, la fe y la confianza en ese intermediario que es Estados Unidos. Y por eso pedimos que Naciones Unidas, Unión Europea, el BRICS, tengan un papel más importante dentro de este proceso. Estamos convencidos de que la única solución es sentarse en una mesa y negociar. ¿Podría Palestina en su momento deshacerse de este grupo y dejar que la gente buena prospere? Voy a traducir un poquito parte de un párrafo en el cual el presidente colocó en el tweet, en alusión a decir, esto le hace más daño que bien a ese proceso de alcanzar la paz entre Israel y los palestinos. Es la opinión del presidente. Yo respeto su opinión, aunque no la comparto. ¿No comparte la declaración del presidente en ese sentido, bajo ese énfasis? Bajo este énfasis no. O sea, hay que ver el contexto. Hay que ver las coordenadas de todo el conflicto y juzgar al final. Okay, no elegir solo una parte y decir estos son los malos. De tal manera, esa es la única manera de avanzar en ese proceso. Cierra el capítulo. O sea, como he dicho, Hamás para mí es un partido adversario, no es mi partido político. Claro. No estoy de acuerdo en su forma de luchar, en su forma de hacer las cosas, pero son parte del pueblo palestino. Y estamos hablando de que son una parte grande, incluso llegaron a ganar unas elecciones hace 18 años en Palestina. O sea, entonces eliminar a Hamás y a su base popular es difícil. Pero estoy convencido de que el fortalecimiento de Hamás y el fortalecimiento del extremismo en Palestina, gran razón de ello y parte de la razón de ello es por la política israelí. La continuación de la ocupación, esta represión que sufren los palestinos en Cisjordania, en Jerusalén, en Gaza todos los días. Hay feligreses, tanto musulmanes como cristianos en Jerusalén, que quieren ir a rezar a iglesias y mezquitas a veces, que son impedidos por la fuerza de ocupación israelí. La gente no puede hacer una vida normal, no hay libre circulación. Un comerciante palestino no puede vender sus productos en el lugar que él quiera. Estados Unidos, o sea, el Estado de Israel está calificado por varias organizaciones mundiales como un estado de apartheid, un estado de segregación racial. Estoy hablando de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y B'Tselem. B'Tselem es una organización israelí de derechos humanos donde dice que su estado, que el Estado israelí, es un estado de apartheid. A ver, aquí me ponen otra pregunta. ¿Estados Unidos apoya a un gobierno palestino o una organización terrorista? ¿Hay una gran diferencia? Estados Unidos apoya a Israel incondicionalmente, número uno. Con Estados Unidos tenemos cierta relación diplomática, ¿ok? Pero Estados Unidos no apoya a Hamás ni a ninguna organización militar de la región, ¿no? Al final. ¿Qué gana Hamás? Es una pregunta que formula nuestra idea. ¿Qué gana Hamás con este conflicto? ¿Quién pierde? ¿Palestina? Hombre, gana Hamás, al final es una organización política, es un partido político, gana más militantes y más gente que apoya su perspectiva, ¿no? Y lamentablemente cuanto más represión y cuanto más bombardeos por parte de Israel, Hamás más va a ganar, ¿no? Que es lo que hemos visto. Ernesto, el escenario que estamos viendo ahora, esta es la sexta vez que lo vemos. Lo vimos en el 2008, en el 2009, en el 2011, en el 2014, el año pasado, en mayo del año pasado. Es la sexta vez que vemos esta situación, algo parecido a esto. Israel siempre apuesta por lo mismo, la solución militar. La solución militar no puede solucionar y apaciguar aquella región del mundo. La solución tiene que ser pacífica, tiene que ser diálogo, tiene que ser negociación. Pero Israel repite siempre la misma fórmula, que es bombardeo, matar, asesinar, asesinatos selectivos. Y esto al final lleva a fortalecer este radicalismo en la parte de Hamás también. Lo vuelvo a decir, Hamás es consecuencia de la ocupación. Si no hubiese ocupación, si no hubiese injusticia allí en aquella región del mundo, nadie permitiría que Irán se meta en estos asuntos. Al final son
domésticos palestinos, ¿no? Pero jamás se tuvo que buscar la vida, se tuvo que buscar apoyo financiero, apoyo logístico en otras zonas, porque jamás no tiene relación con pocos países en el mundo o con pocas identidades políticas que hay en el mundo, ¿no? Entre ellas Irán, que es la que financia. Pero nosotros, el gobierno palestino, como he dicho antes, estamos reconocidos por 141 países del mundo. Tenemos embajadas en más de 100 países en el mundo. Tenemos existencia. Aquí en El Salvador hay un buen ejemplo y nos han estado llamando a la embajada estos días de mucha gente de origen palestino, salvadoreños de origen palestino, que tienen familia en Belén, en Jerusalén, en Gaza, en estas zonas, y están preocupados. Y hay muchas historias de éxito entre los palestinos que hay en Chile, en Honduras, en El Salvador, en otros países. Estamos repartidos por todo el mundo. Y al final te sale un ministro israelí o un primer ministro y te dice que los palestinos y Palestina no existe. Entonces esto fomenta y ayuda al radicalismo, que es lo que está ocurriendo. Hay una injusticia también dentro de los medios de comunicación y cómo tratan este tema al final. Porque al final las noticias se cogen de estas agencias de noticia que suelen ser gringas, que suelen ser de Estados Unidos, y ahí está claro a favor de quién siempre van a estar. Sí queremos mejoras. Muchos lo calificaron como de mendicidad, recuerdo que claro, que no queremos mejoras económicas a nuestra situación, pero queremos nuestros derechos políticos también, que es un Estado palestino soberano e independiente. Voy a comenzar así con una pregunta muy, digamos, espontánea, muy elocuente y muy práctica. ¿Qué está pasando con los precios? Bueno, yo creo que la situación de Guatemala ha sido una causa, un motivo que en los primeros días del cierre ha generado una condición especulativa para que se incrementen los precios y esté generando un impacto. Sin embargo, hay que decirlo, a medida que los días ya han pasado, ya vamos viendo que se va presentando una situación de desabastecimiento. Entonces yo creo que hay que atacar directamente en estos momentos la situación de especulación. Yo no tengo duda de que se ha generado de entrada una situación de carácter especulativa y ante ello hay que caer con todo el peso de la ley, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, cuando se ponen de acuerdo los comerciantes, cuando entra ese proceso de acaparamiento y a partir de este tipo de gravedad, porque es una gravedad lo que está sucediendo en el impacto de la población salvadoreña, aplicar lo que establece todo el procedimiento sancionatorio, que para este caso especulativo estamos hablando de hasta 500 salarios mínimos en multa. Entonces hay que hacerlo, hay que ir, la Defensoría del Consumidor, las autoridades tienen que ir a los puntos de mayoreo, ver a cómo estaban los precios y a partir de eso analizar la situación. Okay. Ya tocaste el tema del cual, ¿por qué estamos así? Me voy a ir ahora. Vámonos ahora a ver los precios. Esos son precios. Me voy a ir al análisis de precios. Okay. Ahí ustedes podrán observar la comparación de precios que estamos haciendo del 14 de mayo del 2021 al 24 de septiembre del 2023. Esa tabla que ustedes observan, ahí están los porcentajes de incremento producto a productos contenido en la canasta básica alimentaria, que son 22 productos. Hasta ahí la población o el consumidor final puede darse cuenta cómo desde la inflación que estamos teniendo todavía actualmente en los 22 productos de la canasta básica, ahí están los porcentajes. Si pueden ir bajando, por favor, porque esto para no ir comentando uno por uno, pero ahí están los incrementos. Ahora veamos, ahí nomás. Okay. Ahora veamos lo que está sucediendo con la situación de Guatemala. El 21 de septiembre, el saco de papa, el quintal, costaba $34.75 y al 9 de octubre está en $130. Porcentaje de incremento 274, 10%.
El whisky verde mediano de 50 unidades costaba $8, ahorita está en $12.50, variación 56,25%. La cebolla mediana sin tallo costaba $30, ahorita está en $40, 33,33%. Y el repollo, el repollo que está en 130%. La caja, hasta ahí quedémonos, la caja de tomate estaba costando aproximadamente, a ver, es el dato que me acaban de pasar, costaba $23 y ahorita está costando $50. Ya voy a retomar esas cuestiones. El cilantro estaba costando $2, pasó a costar $8. Ahí nomás, el anterior, por favor. La anterior. ¿Qué? Ahí nomás, ahí quedémonos. Quedémonos ahí. Con los precios que les mostré en la tabla anterior, podemos observar cómo se ha presentado, cómo se ha crecido el costo de la canasta básica alimentaria de enero del 2021 a agosto del 2023. Para el caso, esa que aparece en color cafecito, es la canasta básica alimentaria urbana, costaba $199,24, pasa a costar $250,76 a agosto 2023. Ojo, los 22 productos. La rural, la agropecuaria, costaba $141, pasa a costar $188. Es decir, hay un incremento de $51 para la urbana y $47 para la rural. Pase por favor a la siguiente gráfica. Y aquí es donde estamos viendo la realidad del impacto que ya teníamos en materia de la inflación. Ahí está el salario mínimo comercio, 327, el costo de la CBA, 255, y los servicios públicos que está pagando en promedio, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples de la población, de $87,34. Baje un poquito, por favor, y a la derecha está la agropecuaria. Baje un poquito, por favor, ahí nomás. Dicho en otros términos, la población con salario mínimo para el sector urbano, entre comprar los 22 productos más el pago de servicios públicos, necesita $14,93 y en la rural 57,84 centavos. ¿Qué quiere decir? Que con todo este análisis que les estoy presentando y que viene ahora la situación de los incrementos que se nos están presentando por lo que sucede con Guatemala, todo esto se va a disparar aún más y por tanto sí es urgente tomar medidas de carácter contundente para enfrentar esta situación que tienen ahorita los consumidores y consumidoras en el ámbito nacional. La importación de verduras o el nivel de dependencia de las verduras y hortalizas de este país es de 93,2%. De todas las variedades de frijol, 32,8%, de maíz 27,7% y arroz 62,4%. Grave, crítico el tema de la dependencia de las verduras y las hortalizas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un problema de planificación, hay una dificultad en la planificación, hay un problema de dar los recursos a los pequeños y medianos productores de este país. ¿Por qué? Porque el país tiene tierras ociosas, y entonces en la medida que se invierta, nosotros no tendríamos esta situación. Bueno, yo, Ernesto, creo que este tema amerita, como decía, analizar, pero ejecutar sobre todo las políticas o las estrategias necesarias para enfrentar los problemas que estamos viendo en el sistema alimentario salvadoreño. Tenemos una gran dificultad en materia de la producción agropecuaria, como lo
estoy viendo, hemos visto noticias por el tema del impacto del fenómeno del Niño, la pérdida de cultivos. Hemos visto noticias de productores lecheros cerrando sus plantas, el impacto que eso significa para El Salvador, ¿verdad? En su desarrollo agropecuario. Y por el otro lado, estamos viendo desde el lado del consumidor lo que está sucediendo con el acceso a los alimentos, que es lo más, diría yo, delicado, porque esto sí nos va a generar un problema de seguridad pública en materia, de salud, perdón, más de seguridad en materia de salud pública. Nosotros como CDC hemos planteado de que hay bastante tierra ociosa en el país que no se está aprovechando. A ver, aquí el punto es el tema de la inversión. Se requiere garantizar los recursos necesarios, por ejemplo, para subsidiar producción. Ya todas y todos sabemos que los insumos agrícolas se han disparado por la problemática de lo que está sucediendo todavía entre Ucrania y Rusia. Y cierto que han bajado los costos de los insumos agrícolas, pero continúan altos. Eso nos ha generado un impacto porque los productores y productoras tuvieron que dejar de sembrar. Y aparte de eso, es decir, tuvieron que dejar de sembrar porque no tenían dinero para comprar la semilla y los insumos agrícolas porque estaba caro. Y tenemos un impacto de disponibilidad de producción.